Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán agua en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alaba, alma mía, al Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea,
atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las distintas traducciones que se han hecho de la Sagrada Escritura, en particular del Evangelio, la Iglesia ha querido conservar esta palabra que hemos escuchado recién, éfeta o efetá, que es en arameo, que es la palabra que usó Jesús para realizar precisamente este milagro que acabamos de escuchar en el Evangelio, ¿no? Un sordo tartamudo, ¿no? Se lo presentan al Señor. Esta traducción es correcta, sordo y tartamudo, no es sordo-mudo propiamente, sino sordo y tartamudo. El que es sordo totalmente y en particular de nacimiento, pues no puede aprender a hablar, ¿no? Entonces, como balbucea, es tartamudo, como dice exactamente la traducción. Y el Señor, con esta palabra, éfeta, ábrete, realiza el milagro, además de aquellos signos extraños que el Señor usa, toca los oídos y toca la lengua con su saliva, toca la lengua del enfermo y se produce el milagro. La Iglesia conserva esa palabra y esos gestos en el bautismo. En el rito hay una parte en el bautismo donde el sacerdote bendice en los oídos y toca los labios, bendice, y ese rito se llama éfeta. La Iglesia ha tomado ese rito de aquí, de este milagro del Señor. En primer lugar, resalta en este milagro la eficacia omnipotente de la palabra de Cristo. Con una sola palabra realiza el milagro, como lo vemos en otros milagros. Tiene una eficacia particular. Lo que Jesús dice no son solo palabras, sino que son palabras eficaces, con la omnipotencia divina. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Aquella misma palabra que fue pronunciada al principio, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios sacó las cosas de la nada. Dios, el Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es creador. Y Dios crea por medio de su palabra. Leemos en el Génesis, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y así cada uno de los pasos de la creación. Hágase, y las cosas que no existían comenzaron a existir. Pues vemos ahora, en la época de Cristo, nuestro Señor, a un hombre que no es un simple hombre, sino que es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que se hace hombre, que también con esa autoridad, con esa omnipotencia, dice, hágase, ábrete. El poder que tiene la palabra de Cristo. Resalta eso, la misma palabra creadora. Ante el milagro,
Toda la gente queda asombrada, queda admirada y dice esta expresión hermosa: qué bien lo hace todo. Jesús todo lo hacía bien, todo, sus palabras, sus gestos, sus acciones, todo, absolutamente todo. Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es la misma bondad de Dios. En Él está encerrada, en Jesucristo, toda la plenitud de Dios. Es Dios. Es la misma bondad y el mismo poder y la misma sabiduría del Creador. Al principio, volviendo a la creación, dice también en el Génesis, vio Dios, ¿no? Cuando produjo la creación, dijo, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Dios creó todas las cosas buenas. No podía ser de otra manera. Dios no es causa del mal, no puede causar algo malo. Y vio Dios que era bueno, eso se repite en cada acto de la creación. Y vio Dios que era bueno. Palabras similares, qué bien lo hace todo, qué bueno es esto. Imagínense en el sordo mudo allí, poder escuchar y poder hablar delante de Cristo y alabar a Dios y agradecer toda su vida, ciertamente, ese privilegio. Qué bien lo hace todo. La creación y lo que hace Cristo con la redención son dos cosas que están conectadas. La redención de Cristo, obrada por Él, es como una nueva creación. Es el mismo Dios creador que viene a recrear todas las cosas. Aquello que el pecado había trastocado, el pecado vino a introducir el desorden en la creación. Dios hizo todo bueno, se introdujo el pecado por tentación del demonio y nuestros primeros padres le hicieron caso al enemigo y allí entró el mal, el desorden. Pasaron siglos donde en todos esos siglos del Antiguo Testamento uno ve las consecuencias del pecado. La muerte misma, ¿no? La muerte no fue creada por Dios, fue consecuencia del pecado. El sufrimiento y toda la maldad que se fue como multiplicando a lo largo de los siglos. Basta leer el Antiguo Testamento, algunos libros muy duros, muy como crueles. Ya los hijos de Adán y Eva, Caín, Abel, se mataron, ¿no? Caín mató a Abel, consecuencia del pecado, el primer asesinato, ya hijos de Adán y Eva. ¿No? Guerras, maldades, ¿no? El demonio continuó con su obra de destrucción, pero ya estaba el veneno inoculado en la naturaleza humana. Hasta que vino el Redentor, Jesucristo vino a asumir como hombre, asume la naturaleza humana y se hace cargo de toda esa maldad. Y la lleva a la cruz, ¿no? Él carga con todos nuestros pecados, con todos nuestros sufrimientos y se entrega a la muerte para redimirnos, para salvarnos, para vencer la muerte, para perdonarnos el pecado, para abrirnos nuevamente las puertas del cielo. Es como rehacer todo de nuevo. Es la recreación. En este milagro vemos ese contacto, ¿no? Entre la creación y la redención. El pecado es algo serio, es algo terrible. Heredamos el pecado original de nuestros primeros padres y a la vez sumamos al desorden que tenemos nuestros pecados, que complican más la situación. En la medida en que nos unimos a Cristo, en que nos identificamos con Él, podemos vencer el pecado y podemos llegar al cielo. Si no, el veneno permanece y podemos condenarnos. Todo el mal viene de allí, no de Dios. Muchas personas se escandalizan por esto. Si Dios existiera, no existiría el mal. Dios no causó el mal. El demonio nos quiere hacer creer que Él es el causante del mal.
culpa de Dios. No es culpa de Dios. Precisamente Dios vino a salvarnos. Y no desde allá arriba diciendo, bueno, los perdono, sino haciéndose hombre y sufriendo, padeciendo hasta la misma muerte por nosotros. Compadeciéndose de nosotros, asumiendo toda nuestra miseria, menos el pecado. Cargó con el pecado, pero no cometió pecados. Una de las consecuencias del pecado es la enfermedad del enfermo del Evangelio. Sordo, tartamudo. Pero en realidad esto no es un hecho aislado, un enfermo que el Señor curó así nomás como tantos, sino que algo significa eso. Él es como el representante de toda la humanidad herida por el pecado y caída por el pecado. Por el pecado original quedamos sordos, espiritualmente hablando. Ya no somos capaces de escuchar a Dios. Y mudos, incapaces de hablarle a Dios, de alabar a Dios. Precisamente la Iglesia pone ese rito en el bautismo, porque por el bautismo comienza allí nuestra salvación y Cristo nuevamente abre los oídos del alma y abre nuestros labios para poder escuchar la palabra de Dios y poder alabar a Dios. Esa es la gracia que comienza en el bautismo. Como semilla, eso tiene que desarrollarse a lo largo de toda la vida. Podemos ser infiel a la gracia, podemos rechazar, podemos volver a la sordera y cerrar nuevamente nuestros labios. Hay un texto muy hermoso que les voy a compartir de un autor muy antiguo, un dominico del año 1300 por allá, Juan Taulero, que comenta este pasaje, ¿no? Todo, qué bien que lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dice así: es preciso que examinemos de cerca qué es lo que hace que el hombre sea sordo. ¿Qué es? ¿Por qué somos sordos? Bueno, ya dije algunas cosas, vamos a redondear con este texto, que lo dice hermosamente, mejor que yo. ¿Qué es lo que hace que el hombre sea sordo? Por haber escuchado las insinuaciones del enemigo y sus palabras, la primera pareja de nuestros antepasados han sido los primeros sordos. En lugar de escuchar a Dios, escucharon al enemigo, se volvieron sordos. Las insinuaciones del enemigo. Continúa el autor. Y nosotros también detrás de ellos, de tal manera que somos incapaces de escuchar y comprender las amables inspiraciones del Verbo eterno. Nosotros, como consecuencias, como hijos de Adán y Eva, con el pecado original que nacemos, también detrás de nuestros primeros padres, nos hacemos incapaces de escuchar y comprender las amables inspiraciones del Verbo. Del enemigo, dice, son insinuaciones del enemigo. La voz de Dios, la voz del Verbo, que resuena dentro, son amables inspiraciones del Verbo eterno. Continúa. Sin embargo, sabemos bien que el Verbo eterno reside en el fondo de nuestro ser, tan inefablemente cerca de nosotros y en nosotros que nuestro mismo ser, nuestra misma naturaleza, nuestros pensamientos, todo lo que podemos nombrar, decir o comprender está tan cerca de nosotros y nos es tan íntimamente presente como lo es y está el Verbo eterno. Y el Verbo habla sin cesar al hombre. Dios habla desde adentro. Dios habita en lo más profundo de mi ser. Como decía San Agustín, te buscaba por fuera y estabas dentro. Poder escuchar la voz del Verbo significa escuchar a Dios en el interior, significa saber meterse en el interior. Hay muchas cosas allí que hay que solucionar en el interior, cuantas miserias, porque toda la maldad sale del corazón, pero adentro está Dios, el que quiere precisamente purificar el corazón.
Y nosotros vivimos hacia afuera y escuchamos muchas cosas, muchas de las cuales son insinuaciones del enemigo, y no somos incapaces de escuchar a Dios, que habla en el interior. El Verbo habla sin cesar al hombre, pero el hombre no puede escuchar ni entender todo lo que se le dice a causa de la sordera de la que está afectado. Del mismo modo, ha sido de tal manera golpeado en todas sus demás facultades que es también mudo y no se conoce a sí mismo. No solo en el oído, ¿no?, para escuchar las insinuaciones del Verbo, sino en todas sus facultades ha quedado herido, no puede hablar, ¿no? Y no se conoce a sí mismo. La inteligencia, el conocimiento tan importante de sí mismo queda obnubilado. Sin Cristo, sin Dios. Si quisiera hablar de su interior, no lo podría hacer por no saber dónde está y no conociendo su propia manera de ser. Y continúa y ya termina. ¿En qué consiste, pues, este cuchicheo dañino del enemigo? Había dicho antes insinuaciones del enemigo, ahora dice son cuchicheo. Cuchicheo. ¿Existe esa palabra acá? ¿Cuchichear? Bueno, en Argentina sí. Es como balbucear, como algo molesto, dañino del enemigo. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Que nos impide escuchar a Dios. Dice Juan Taulero, es todo el desorden que Él te hace ver y te seduce y te persuade que aceptes, sirviéndose para ello del amor. Sirviéndose incluso del amor. Hemos sido creados para amar, pues el enemigo quiere torcer esa capacidad de amar. ¿Cuántas personas, llevados por un amor que no es en definitiva amor verdadero, van detrás de eso y se ven decepcionados y no encuentran la felicidad que deseaban encontrar? La felicidad está en el amor, en amar, pero es un amor tergiversado, es un amor sucio. El enemigo usa también eso, como un agua que en lugar de ser pura es un agua putrefacta. Vamos engañados atrás de eso. El amor que no está unido al amor de Dios no es amor verdadero. Dice, nos persuade, nos seduce, nos presenta cosas sirviéndose para ello del amor o de la búsqueda de las cosas creadas de este mundo y de todo lo que va ligado a él. El mundo es bueno, ha sido creado por Dios, podemos usar del mundo, de las cosas del mundo para llegar a Dios, pero el enemigo también usa todas las cosas creadas para apartarnos de Dios. La búsqueda de las cosas creadas de este mundo y todo lo que va ligado a él. ¿Qué cosas? Bienes, honores, incluso amigos y parientes, es decir, tu propia naturaleza y todo lo que te trae el gusto de los bienes de este mundo caído. En todo esto consiste su cuchicheo. Tenemos que aprender a discernir, ¿no? Porque dice incluso mis parientes pueden hacerme pecar, mis amigos, si no es una amistad verdadera, los honores, los bienes. ¿Quién no procura el bien? Pero hay bienes que son trampas. El dinero, por ejemplo, ¿no? Si uno se apega al dinero, ya deja de ser un bien. Es una trampa del enemigo, ¿no? En todo eso consiste su cuchicheo. Todo lo que el mundo nos presenta. Y termina magníficamente diciendo, pero viene nuestro Señor, mete su dedo sagrado en la oreja del hombre y la saliva en su lengua, y el hombre encuentra de nuevo la palabra. La solución está en Cristo, que me cura desde el bautismo, lo ha hecho, y quiere hacerlo a lo largo de toda la vida, para poder escuchar la voz de Dios y para poder alabar a Dios. Otro poquito. En este milagro no solo aparecen palabras, ¿no? El Señor dice, Éfeta, ábrete, estaba sordo, sino que el Señor hace gestos, toca el oído y
toca la lengua con su saliva. Muchos hoy se escandalizarían, ¿cómo? Y se quita el cubreboca, le quita el cubreboca al sordo mudo y le toca ahí para que se escandalicen todos, con su saliva, y toca, ¿no? El Señor ha querido usar esos gestos que tienen su significación particular. Y por eso la Iglesia ha querido tomar al menos la bendición sobre el oído y sobre la boca. Es el misterio de la encarnación. Dios hizo hombre, se hizo carne, usó lo sensible para acercarse a nosotros. Las bendiciones de Dios pasan por lo sensible. Así como el enemigo trabaja con lo sensible, alejarme de Dios, el Señor se hizo carne, se hizo hombre, toca, ¿no? Habla, en este caso, ¿no? El oído, la lengua. Cristo se ha hecho cercano a nosotros. Es esa necesidad del contacto con Cristo, contacto físico. Cuando comulgamos, evidentemente que hay un contacto no solo espiritual, sino también físico. Si ahí está Jesús con su cuerpo resucitado y lo comemos, más contacto físico que eso no hay. Contacto con Cristo y con la Iglesia. Los sacramentos son eso, es Cristo mismo actuando a través de los sacramentos. Bautismo, ¿no? La absolución, la unción. Especialmente el Señor sigue tocando a las personas para alcanzar la salvación. En el bautismo está, repito, ese gesto y esa palabra, éfeta, ábrete. Comienzan a abrirse los sentidos del alma. En la Santa Misa, si miramos la Santa Misa, es un poco eso. En primer lugar, la primera parte de la misa es escuchar la palabra de Dios, primera lectura, segunda lectura, el Salmo que es alabar a Dios, ¿no? Hoy cantábamos, alaba, alma mía, al Señor, pero en particular es escuchar la palabra de Dios, la explicación que buenamente da el sacerdote para que entre la semilla por el oído. La fe entra por el oído, dice San Pablo. Si no escuchamos, no solo con la oreja, sino también con el corazón, pues no sirve para nada. Y la segunda parte de la misa es alabanza, agradecer su palabra, unirnos al coro de los ángeles, incluso santo, 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 y recibir al Señor que viene y que renueva el sacrificio. Y el contacto más íntimo con la Sagrada Comunión. Es importante creer, escuchar, alimentar la fe entra por el oído, repito, y alabar al Señor. Como decíamos en el Salmo, como decimos cada vez que escuchamos la palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo decimos mecánicamente, es una alabanza. El mismo aleluya es una alabanza. Alabad a Yahvé. Nuestra vida consiste en eso, porque la vida eterna va a consistir en gozarnos en Dios, alabar a Dios para siempre. Pues eso tiene que comenzar aquí en la tierra. Si empezamos a escuchar a Dios, si la fe va creciendo en nuestro interior, si contemplamos las maravillas que Dios hace en mi vida y en todas partes, pues surge espontáneamente la acción de gracias, la alabanza, ¿no? Y el enemigo queda allí a un costadito, ¿no? Y el mal que pueda causar, pues es pasajero. Incluso ese sufrimiento se transforma en alabanza, como hacían los santos. San Pablo mismo, bendito el Señor por la cruz que me da, ¿no? Me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué obra maravillosa la de la cruz. Y si me toca padecer algo, Señor, quiero unirme a ti en la cruz. Esto me lleva al cielo. Entonces uno vive de distinta manera el sufrimiento de la cruz. No renegando, sino, Señor, si tú lo quieres, si tú lo permites, adelante. Dame fuerzas porque soy débil. Pero bendito seas también por este sufrimiento, también por esta enfermedad, por esta muerte de este ser querido. No entiendo, pero hágase tu voluntad y bendito seas. Vamos a continuar con la Santa Misa pidiéndole a la Virgen, ¿no? La Virgen no tenía ningún desorden en su interior, era
puros oídos, ¿no? Ella recibió a la palabra misma de Dios en su corazón y luego físicamente. Se hizo hombre en sus entrañas. Y la Virgen era alabanza permanente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Permanentemente, eso era la Virgen. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir nuestra fe, a acrecentarla y poder alabar siempre a Dios, y que ella nos ayude a romper con todas esas trabas, la sordera, la ceguera, tener la boca cerrada. Cuando Dios quiere que digamos algo, que hablemos, tenemos que hacerlo como Dios quiere. Ave María Purísima.